Bien, chicos, muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar. La Constitución Política del Perú. De todas las normas jurídicas que emanan del Estado, la Constitución es la norma jurídica de mayor jerarquía. ¿Ve? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel. Para un jurista llamado Kelsen, se llamaba así, pirámide Kelsen, la que tiene mayor jerarquía es las normas constitucionales. ¿Ves? Nuestra constitución, ¿ves? La norma jurídica de mayor jerarquía. ¿Se entendió? ¿Sí? Ahora, esa constitución tiene dos partes. La parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática, esta que estoy encerrándolo, se refiere a los derechos fundamentales de la persona, ¿no? El derecho a la vida, la igualdad, la libertad, la libertad de expresión, opinión, todos los derechos humanos. Y la parte orgánica, se refiere a qué? La parte orgánica se va a referir a todo lo que es la estructura del Estado. Por ejemplo, ¿qué es el Estado? ¿Cuáles son poderes del Estado? ¿Cuáles son sus órganos autónomos? Etcétera, etcétera. ¿Ven? Aquí lo tenemos, ¿eh? Parte dogmática y parte orgánica. ¿Se entendió? Por ejemplo, en el artículo 43 dice que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Es la parte orgánica y comprende tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. En cambio, el artículo 2 decimos todos somos iguales ante la ley, nadie puede ser discriminado por sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra índole. Esa es la parte dogmática. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Orgánica solo es organización. Orgánica sobre la estructura y las funciones del Estado. El Estado tiene muchas instituciones, por ejemplo, ¿cuáles son las atribuciones del presidente? ¿Cuáles son las funciones del Congreso? ¿Qué es lo que hace el Poder Judicial? Eso es la parte orgánica. Y con la parte dogmática habla sobre los derechos fundamentales, sobre los derechos humanos. ¿Otra preguntas? Ya, continuamos, ¿no? Muy bien. Vale, bien, bien. Yarkov. Yarkov. Estrella, imagino que es, ¿no? Vamos a ver. Muy bien. Ya, continuamos, ¿no? Bien, Claudia, Melanie. Continuamos. Ahora, ¿qué es lo que están viendo ahí? El poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? Cuando se habla de poder constituyente es la capacidad de reformar la Constitución, la capacidad de hacer reformas totales o parciales de la Constitución. Ahora, ha habido una reforma constitucional, jóvenes, de hace muy poco, donde dice que toda reforma de la Constitución pasa por el Congreso de la República. ¿Ya? Toda reforma en la Constitución pasa por el Congreso de la República. Eso nos dice la Constitución. ¿Está bien? O sea, al final, quien va a aprobar la reforma total o parcial es el Congreso. Pero hay iniciativas de reforma, sí, lo tiene el presidente, lo tienen los congresistas, lo tenemos nosotros los ciudadanos. Solo que nosotros nos pide el 0,3% de firmas de la población electoral. Ahora, normalmente se hacía dos fórmulas de ¿no? Para crear una nueva constitución. ¿Cuáles eran estas dos? La Asamblea Constituyente y el Congreso Constituyente. Entonces, ¿qué es el poder constituyente? El poder que emana del pueblo para hacer reformas totales o parciales de la Constitución.
vía asamblea o vía Congreso Constituyente. Diferencias. Es que la Asamblea Constituyente tiene una función, nada más, única función. ¿Y cuál es su única función? Crear la Constitución y luego disolverse. Esta asamblea es elegida por el pueblo mediante los votos. Los votos del ciudadano elige a los asambleístas para que los asambleístas en un hemiciclo, en una asamblea, creen la constitución y luego se disuelven. Así es sencillo. Luego eso pasaría por un referéndum para la aprobación por los ciudadanos. En cambio, el Congreso Constituyente tiene dos funciones. Uno es Congreso, o sea, va a legislar, este Congreso va a legislar, pero también este Congreso va a elaborar la Constitución. De repente, el año 2026 se llega a un acuerdo nacional donde se priorice la reforma en la Constitución de algunos artículos. Entonces se dice, ¿sabes qué? Este 2026 hay elecciones presidenciales y congresales, pero este Congreso también que sea constituyente, que este Congreso que se va a elegir no solamente va a durar 5 años, sino también que cree la nueva Constitución. Esa es la diferencia entre una asamblea constituyente que crea la Constitución y se disuelve. En cambio, el Congreso Constituyente crearía la Constitución y luego seguiría siendo Congreso durante los 5 años, ¿no?, de su mandato. ¿Han entendido la diferencia? Ahora, ¿qué es el referéndum? El referéndum es una consulta a la ciudadanía sobre aprobación de temas jurídicos donde se le pregunta, señor ciudadano, ¿acepta usted que el congresista se le quite su inmunidad? Y ganó el sí. Señor ciudadano, ¿acepta usted que los congresistas no se reelijan? Y ganó el sí. O sea, o votas por el sí o votas por el no. Pero con eso ya estás eligiendo, ¿no?, tomando decisión si una norma de rango legal se aprueba o desaprueba. Y normalmente las constituciones de las últimas constituciones del año 93, por ejemplo, fue aprobada mediante un referéndum el 31 de octubre del año 1993. Entonces, para pasar al siguiente PPT, ¿cómo se hace o qué es el poder constituyente? La capacidad de imponer su precio, la capacidad de reformar totalmente o parcialmente la Constitución. ¿Cómo se hace? Mediante la Asamblea Constituyente o el Congreso Constituyente. La Asamblea Constituyente crea la Constitución y luego se disuelve. El Congreso Constituyente crea la Constitución y luego sigue siendo Congreso. ¿A ver? Ajá, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Cuando me dicen proceso de poder constituyente, ¿es lo mismo que el legislativo? Pues, pero poder constituyente es el poder que emana del pueblo para crear la Constitución. Pero ¿cómo emana? El que nosotros elegimos, ya sea a los asambleístas o a los congresistas. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Lo que ustedes están viendo es la estructura de la Constitución del año 1993. Y esa Constitución tiene un preámbulo, 6 títulos, 26 capítulos, 206 artículos, 16 disposiciones finales y transitorias, y tenemos también la declaración. El preámbulo es un introductorio, ¿no? Gracias, Señor Todopoderoso, de darnos esa dicha de traer a la nación peruana una Constitución. Los 6 títulos hablan sobre la persona y la sociedad, sobre la estructura del Estado, ¿no?, sobre los poderes del Estado, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahorita. 26 capítulos, 206 artículos. ¿Cuántos artículos tiene nuestra Constitución del año 1923? 206. Y la declaración que nos dice que el Perú es un país austral, que parte de la Antártida nos pertenece.
parte de la Antártida. ¿No? Tenemos una base llamada Machu Picchu ahí. Bien. ¿Cuándo se creó esto? La Constitución del año 1993. Historia. ¿Qué pasó el 5 de abril del año 1992? ¿Qué edad tenías? Ni nacías, ¿no? El año 1992 se disuelve el Congreso. Disolver. Disolver el Congreso. Fujimori. Y luego se convoca a un Congreso Constituyente para que sea Congreso hasta el año 95, pero también elabore la Constitución. Este Congreso Constituyente fue elegido por el pueblo en el año 92, meses después de la disolución del Congreso. Y al año 93 ya tenía la Constitución en mano, elaborada. Esa Constitución entró en referéndum el 31 de octubre del año 1993, donde fue aprobada por el pueblo. Y luego entró en vigencia el 31 de diciembre del año 1992. Constitución del año 1993 entró en vigencia el 31 de octubre del año 1993. Bien, esa Constitución tiene 6 títulos. De la persona en sociedad, de todos los derechos fundamentales de la persona. ¿Ves? Esta es la parte dogmática. ¿Te recuerdas que vimos eso? La parte dogmática. Y luego viene del Estado y la nación, del régimen económico, de la estructura del Estado, de las garantías constitucionales. Esa es la parte dogmática, porque las garantías vamos a ver que definen los derechos fundamentales de la persona. Y ya ahí el resto sería la parte orgánica, ¿no? La parte orgánica, la parte orgánica. Y de la reforma de la Constitución, que es el artículo 206 que vamos a ver ahorita. ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Vuelvo a repetir. ¿Cómo se creó la Constitución del año 1993? Por un Congreso Constituyente Democrático del año 92, que al año siguiente ya tenía la Constitución elaborada y entró en referéndum el 31 de octubre del año 93, que fue aprobada por la ciudadanía. Ya el 31 de diciembre del año 1993 ya había entrado en vigencia esa Constitución. Al año 94, jóvenes, ya se hizo las reformas no económicas, porque ya era la base, ¿no?, de la reforma. Muy bien. De la persona en la sociedad, título 1. Ahí vamos a encontrar todos los derechos fundamentales de la persona en la sociedad. El derecho a la vida, la no discriminación, igualdad ante la ley, la libertad de circular libremente, opinión, expresión, de asociación, la inviolabilidad domiciliaria, etcétera, etcétera. Del título 2 del Estado y la Nación vamos a encontrar, por ejemplo, que la República de Perú es democrática, social, independiente y soberana, su forma de gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se rige bajo los principios de la separación de poderes. No va a hablar de los deberes del Estado, los elementos del Estado, etcétera, etcétera. El título 3 nos va a hablar de qué economía tenemos nosotros. Y según la Constitución tenemos una economía social de mercado. Economía social de mercado. Nos habla también del Banco Central, su autonomía. Nos va a hablar también, por ejemplo, de la inversión privada y pública, ¿no? Nos va a hablar también del régimen agrario, en el artículo 89. Así es, 88, 89. De las comunidades campesinas y nativas del 89. El título 4 de la estructura del Estado. Ahí arrancamos con el artículo 90, que es el poder legislativo. ¿Qué es el poder legislativo? ¿Cuáles son los requisitos para ser congresista? ¿Cuáles son las funciones de congresista? Luego salimos con el poder legislativo o el poder judicial. Luego sacamos los 10 órganos autónomos, los gobiernos regionales y locales, la defensa nacional y hasta 199. El título 5, perdón, de las garantías constitucionales. Ahí vamos a hablar del habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo. Y de la reforma de la Constitución, vamos a tener aquí, ¿no?, cómo se reforma la Constitución. Eso está clarísimo en el artículo 206. El último título
con un solo artículo, el 200. Bien, esas son las garantías, ¿ves? Que te quería presentar, ¿ves? Entonces están en el título 5 de la garantías. Había acción de amparo, había corpus, había data, acción de inconfidencialidad, acción popular, acción de publicidad. Eso vamos a ver. Este es como un índice de lo que vamos a ver las siguientes semanas. ¿Está bien? Preguntas, jóvenes, preguntas. Bien, y la última es de la reforma en la Constitución. ¿Cómo hacemos la reforma de la Constitución? Artículo 206. Dice así. La reforma en la Constitución debe ser aprobada por el Congreso con 66 votos a favor y ratificada en un referéndum. Eso dice el 206. Bien, mira, son 130 congresistas. Mira lo que estoy haciendo. Son 130. 66 votos significa 50% más uno, ¿sí o no? Eso se llama mayoría absoluta. ¿Qué es la mayoría absoluta? La mitad del número legal de congresistas más un voto. ¿Sí? Toda reforma en la Constitución es aprobada por mayoría absoluta. La mitad más uno. Y tiene que ser ratificada mediante un referéndum. Entonces, si tú das cuenta, la reforma en la Constitución, ¿quién lo aprueba? El Congreso. Y ratificada mediante un referéndum. Ahora, ¿qué dice? El referéndum puede ser omitido. Oye, sí puede ser omitido. Cuando el acuerdo de Congreso se obtiene en 2 legislaturas. Entonces, el Congreso dice, ¿sabes qué? La reforma hay que hacerla de la siguiente manera. La aprobamos por mayoría absoluta y el referéndum lo omitimos cuando en las dos siguientes legislaturas ordinarias, 2 legislaturas ordinarias consecutivas. Profesor, ¿qué es una legislatura ordinaria? El periodo que el Congreso se reúne para sesionar se apruebe con mayor a 2/3 del número legal de congresistas. Mayor a 2/3 del número legal de congresistas. Del número legal de congresistas. Se apruebe con eso. O sea, profesor, para hacer la reforma hay 2 caminos. La aprobación mayoría absoluta o el referéndum. Se puede emitir el referéndum, que es una consulta a la ciudadanía, cuando el Congreso diga, en las 2 siguientes legislaturas ordinarias en el Congreso, lo aprobemos con mayor a 2/3 cada voto. ¿Y mayor a 2/3 cuánto es, profesor? 87 votos a favor, 87 votos a favor, y ya tenemos la reforma de la Constitución. Esa es la fórmula que está usando el Congreso en los últimos años. ¿Y quién puede presentar una iniciativa de reforma? El presidente de la República, los congresistas y nosotros los ciudadanos con firmas del 0,3% de la población electoral nacional. Nosotros también tenemos iniciativa legislativa. El proyecto de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Vuelvo a repetir, el proyecto de la reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Y con eso estaríamos terminando la parte teórica, jóvenes, a las... Una. Tenemos 1:20, ¿no? Tenemos 20 minutos, jóvenes. A ver, marquemos, o alguna pregunta, alguna duda.
son 130 congresistas y tienen que movilizar dos mayorías, ¿no? Eso lo vamos a hacer en Congreso, que es como un intro es. La mitad más uno de congresistas, mayoría absoluta, y mayor, más de dos tercios, mayoría calificada. Profe, ¿el Consejo de Ministros es lo mismo que gabinete? Eh, ya, no es una pregunta del tema, pero voy a responder, ¿ya? Cuando hablamos del Consejo de Ministros, estamos hablando de la reunión de todos los ministros. El gabinete vendría a ser pues la reunión de todos los ministros, ¿no? Profe, ¿y cómo era lo de la legislatura ordinaria? Ah, ya, la legislatura ordinaria es la que está programada en el Congreso. Si nosotros somos congresistas, tenemos un reglamento interno y sabemos muy bien la fecha en que se inicia nuestro ciclo, ¿no? El 27 de julio y termina el 15 de diciembre, primera legislatura. Y la segunda termina el 15 de junio, la siguiente se inicia el 1 de marzo y termina el 15 de junio. O sea, ¿qué son las legislaturas? Periodos donde el Congreso se reúne en pleno. ¿Qué es el pleno? Los 130 mayoría. Sí, así. La primera legislatura se inicia ¿cuándo, profesor? Se inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre. Eso no va a ser en Congreso, Juan. Y la segunda legislatura, ¿cuándo se inicia? Cuando vas al colegio. 1 de marzo y termina el 15 de junio. Eso vamos a ver. Profesor, ¿podría explicar de nuevo la Asamblea Constituyente? Bien. Hay formas de hacer reformas, ¿ya? Normalmente en el Perú se utilizó dos fórmulas. La Asamblea Constituyente del año 1978. Mira, jóvenes, Belaúnde Terry el año 1968 fue derrocado por un golpe de Estado. Belaúnde gobernó con la Constitución del año 1933 de Sánchez Cerro, donde esta Constitución del año 1993 era discriminatoria con la mujer. La mujer no podía votar, jóvenes, si que no sabía leer. El hombre sí votaba si es que no sabía leer. O sea, la mujer iletrada prohibió de votar, el hombre iletrado sí votaba. Tremenda discriminación. Pero la Constitución del año 1978, ¿no? La Constitución del año 1979, perdón, el año 1978 se convoca una asamblea constituyente. En esa asamblea constituyente, los ciudadanos salieron a votar a elegir sus asambleístas, que eran 100. ¿Para qué? Para crear la Constitución. Y crear una Constitución del año 1979. Entró en vigencia el año 1980 con Belaúnde Terry. La Asamblea Constituyente elegida por el pueblo para crear la Constitución. Para crear la Constitución. ¿Se entendió? En cambio, Fujimori disuelve el Congreso el año 92. No teníamos Congreso. Entonces, la necesidad de tener Congreso y la necesidad también de elaborar una nueva Constitución. Por eso se convoca al Congreso Constituyente. Mientras que la Asamblea Constituyente tiene una misión, crear la Constitución y luego irse a su casa cada uno, disolverse, el Congreso tiene dos misiones. Crear la Constitución, pero también siguiendo siendo Congreso hasta el año 1995. O sea, el Congreso Constituyente Democrático del año 1992, ¿no? Hizo eso. Otra pregunta, a ver. Ya, a ver, yo le hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución? A ver, ¿cuál es su diferencia en la parte dogmática y la parte orgánica? Yarkov, Sheila. Una es
Una es de la organización y las funciones y la otra es sobre los derechos. ¿Y quiénes son los derechos? A la dogmática y la organización en función es la orgánica. Así es, muy bien. La parte dogmática, ¿qué tiene? Los derechos fundamentales de la persona. Son los primeros artículos. Y la parte orgánica que contiene, la parte orgánica contiene la estructura y las funciones del Estado. ¿Cuáles son deberes del Estado? ¿Cuál es la función del legislativo, ejecutivo, judicial y los órganos autónomos? ¿Cuáles son las funciones de las municipalidades, gobiernos locales, gobiernos regionales, etcétera, etcétera? Muy bien, muy bien. Bien, chicos. Ahora sí, empezamos ya. Vamos a empezar. A ver, ¿alguien puede mandar por acá el examen, la guía para publicarlo yo? Ahí sí. Ahí. Ah, chévere. Muchas gracias, jóvenes. Son rápidos ustedes con la máquina, ¿no? Bien. Violentos son ya. A ver, uno dice así. ¿En qué año la mujer adquiere derechos no menores que el varón por primera vez a partir de con la Constitución de 79, ¿no? Recién se reconoce el voto universal de las mujeres. Éramos salvajes, ¿no? Mientras Europa, Estados Unidos ya viene igualdad ahí, Perú éramos salvajes. El último es el término con el que la Constitución se refiere a la consulta al pueblo mediante el voto sobre una medida legislativa o de otra naturaleza. ¿Cómo se llama cuando el Estado le consulta a la ciudadanía si acepta o no acepta un tema jurídico? El referéndum. Muy bien, dos duendes. La mayoría de las constituciones, la mayoría de las constituciones de los estados nacionales consagran como derechos fundamentales la libertad y el derecho a moverse libremente dentro del país. Si este derecho se vulnera, la Constitución prevé un mecanismo judicial para la defensa y que está escrito en el título. Habeas corpus. ¿Qué es habeas corpus? Muéstrame, tráeme, libérame el cuerpo. Habeas data. ¿Qué es habeas? Muéstrame, tráeme la información. Acción de amparo. ¿Para qué? Porque soy discriminado, porque me despediste de manera arbitraria. El derecho a libertad de opinión, expresión. El derecho a la libertad religiosa. Profesor, son garantías, sí. ¿Y esas garantías dónde están? ¿Verdad? ¿No? Las garantías están en el título, artículo 205, pero ¿en qué título está? Está en las garantías constitucionales. 3, Ecuador. 4, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Nadie será sometido a torturas, ni a penas, ni tratos crueles, inhumanos. Oh, profesor, está defendiendo el derecho a la persona, el derecho fundamental a su integridad física. Por eso, esos son los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales, ¿dónde está? En el capítulo 1 que se llama de la persona y de la sociedad. Muy bien. Avión. 5.
La existencia de gobiernos locales y regionales permite indicar que el gobierno es... Bien, esa existencia de gobiernos, mira, el poder es uno indivisible, dice, ¿no? La Constitución. El Estado es uno indivisible. Dice. Lo que pasa es que hay un gobierno central que dicta las pautas. Pero este gobierno central, en los últimos años, ha ido compartiendo competencias políticas, administrativas y económicas a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Las competencias son el tema de educación, salud, infraestructura. Anteriormente, si un puente colapsaba en Madre de Dios, el poder, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tenía que construir ese puente. Aquí se aprobaba el presupuesto. El alcalde venía y se quedaba meses pidiendo la reconstrucción, pero ya no es así. Hoy con la desconcentración administrativa o con la política de descentralización, ¿no? Hoy se transfieren recursos monetarios a los gobiernos regionales y locales y ellos toman la decisión. Pues, donde ocurre el problema, ahí se resuelve. Esa es la forma más rápida de entender en qué consiste la descentralización. 5 casas, 6. El artículo 165 de la Constitución de nuestro país dice que las Fuerzas Armadas están constituidas por... A ver, ¿cómo están constituidas las Fuerzas Armadas? Por 3 armas. ¿Cuáles son las 3 armas de las Fuerzas Armadas? La Policía Nacional no es, ¿no? No es la Policía Nacional. Sino las 3 armas son el Ejército Peruano, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea. Bebote, muy bien, Bebote. 7, vamos con la 7. A ver, marca el artículo 206, busca ahí la clave. La vista me duele, por la cabeza. La vista, el problema de la vista. Dice así, el artículo 206 de la Constitución Política del Perú señala que la reforma constitucional debe ser ratificada por una consulta popular. Así es. El referéndum. 7, Bebote. 7, Bolivia. Así es. 8, marquemos la 8, por favor. La Constitución Política del Perú, del año 93, es la que actualmente se encuentra vigente. De sus contenidos se desprenden que todas las leyes de la República, ¿no? La Constitución prima sobre toda la ley. Sus normas son inviolables y cumplimiento obligatorio en todos los peruanos. La Constitución protege prioritariamente ¿quién? Artículo 1, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto por su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿no? Bellaca, dice por ahí, muy bien. Beso, muy bien. 9. El diccionario de la Real Academia Española dice que sí. La Constitución es la ley fundamental del Estado con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones que la organizan políticamente.
Ahí te está diciendo que la Constitución tiene dos partes, ¿no? La parte dogmática y la parte orgánica, ¿sí o no? Nuestra Constitución política vigente define la República del Perú como democrática, social, independiente y soberana. ¿Mm? Duende, 9 duende. Bien, marquemos la 10. A ver, la 10 es una pregunta, ya es una roca esto, ¿ya? Miren, jóvenes, la Constitución dice lo siguiente, que dentro de la frontera, los 100 primeros kilómetros de la frontera, o sea, nosotros vamos hasta el hito número 1 que tenemos con Chile, y ahí termina el Perú, retrocedemos 100 kilómetros y caminamos los 100 kilómetros así equidistantes por todo el territorio nacional, vamos a tener una tremenda franja por los límites de la frontera, ¿sí o no? Y de todo ese territorio, ningún extranjero puede ser dueño. No pueden comprar terrenos, casas, fincas, minas, lagos, nada pueden comprar. Solamente personas peruanas, nada más. Pero la Unión dice 100 kilómetros de la frontera. A 100 kilómetros de la frontera, todo ese espacio no puede ser adquirido por los fronteras. ¿Está bien o no? Ahora te dicen, con esa república que restringe el uso y disposición de las tierras que poseen los extranjeros dentro de los 100 kilómetros y 300 kilómetros de las fronteras en el sur del territorio nacional. Entonces, ¿qué está haciendo ahí el Congreso? Sacando una norma que contradice la Constitución, ¿sí o no? ¿Me entiendes o no me entiendes? Así es, profesor. Entonces, ¿qué procede ahí? Dedo, ¿no? 10, dedo casa. Ninguna norma legal puede establecer reglas diferentes a las señaladas en la Constitución, porque la Constitución es la ley de leyes, pues, no sería, ¿no? ¿Se debe interponer una acción constitucional contra la mencionada ley? Puede ser, pero mira lo que dicen. ¿Es constitucionalmente válida dicha norma legal? Sabiendo que las prohibiciones constitucionales disponen que los personas no pueden disponer dentro de los 50 kilómetros. Te decía dentro de los 50 kilómetros y la ley dice de 100 a 300. Eso no puede ser, ¿sí o no? ¿Ve? De clave sería casa, ¿no? Casa. Ahora, la clave A puede ser, pero no te preguntan eso. No te preguntan eso. No te dice qué garantía se puede interponer contra dicha ley. No te dicen eso. ¿Está bien? Es válida, pero no es la clave. Defender la soberanía nacional y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos es un deber del Estado. ¿Y el deber del Estado dónde está? El deber del Estado ¿dónde está? En el Estado y la nación, ¿no? En beso, ¿sí? La, la pregunta 11 es el artículo 44 de la Constitución que dice el deber del Estado. Y el artículo 44 obedece al título del Estado y la nación. Y la 12, un grupo de estudiantes universitarios harto de las elevadas pensiones que cobran las universidades y de la baja calidad educativa en el caso de muchas de ellas, consideran los estudiantes es impedir que se creen nuevas universidades privadas. Por eso convence a los congresistas de la necesidad de cambiar la constitución política del Perú para que las universidades solo puedan ser proveídas por entidades públicas para que sea aprobada de la reforma constitucional, se requiere que, para que sea, son los congresistas, ¿sí o no? Los congresistas, para que esto sea aprobado por los congresistas, no tiene que ser un referéndum, pues no, por eso se convence a los congresistas, ¿sí o no? Entonces sería la clave avio, ¿ya? El voto de 2/3, más de 2/3. Profe, los policías también se encuentran en la frontera o solo son los militares. Según la Constitución, quien vigila las fronteras es la Policía Nacional del Perú. La vigilancia en la frontera es la Policía Nacional. Y la defensa del territorio nacional es la Fuerza Armada. Bien, jóvenes. Ahí nos quedaríamos quedando. Cuídense, un abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? La misma, gracias.
Nos vemos, nos vemos. Bien, chicos, sería todo por hoy.